Buenos días. En esta presentación vamos a tratar el tema de las precauciones adicionales o aislamientos como medidas de bioseguridad en el ámbito de la salud. Tenemos que tener presente que los pacientes son el principal reservorio de microorganismos patógenos y que por diferentes mecanismos de transmisión pueden colonizar o infectar a otros pacientes que compartan la asistencia en el mismo centro de salud, por ejemplo, o al personal de salud que los atiende. Para reducir ese riesgo de transmisión, tanto entre pacientes como de los pacientes al personal de salud, es que se aplican las normas de bioseguridad, las normas estándar y las normas o precauciones adicionales. El objetivo de todo esto entonces es interrumpir la cadena de transmisión, esa cadena que permite que una bacteria, virus o parásito pase de un paciente, del personal o de objetos inanimados o superficies en los lugares de trabajo hacia lo que llamamos un huésped susceptible, que en general es otro paciente. Los mecanismos de transmisión, como ya se han revisado en la presentación del primer módulo de bioseguridad, pueden ser por contacto directo, es decir, por ejemplo, de las manos del personal al hacer el examen físico de un paciente, en contacto con la piel, indirecto, por ejemplo, cuando algún elemento que se utiliza para asistir a un paciente, como puede ser algo para tomar los signos vitales como un termómetro o un tensiómetro, se contamina con esos microorganismos, o también puede ser a través de gotas de secreciones respiratorias que se emiten al toser o al hablar, que según su tamaño van a caer cerca de donde está el paciente o pueden quedar flotando en el aire, que serían el mecanismo de transmisión aérea, o también con vehículo común o vectores, pero que son menos frecuentes en el ámbito hospitalario y por eso estos últimos dos no los vamos a tratar en la presentación. Recordemos que hay dos tipos de precauciones, las precauciones estándar, que las vimos en otra presentación, y las precauciones adicionales o también llamadas aislamientos. Son adicionales porque se adicionan a las estándar que siempre deben estar presentes y utilizarse con todos los pacientes. Las precauciones adicionales o aislamientos se pueden agrupar en tres situaciones, que son aquellas destinadas a prevenir la transmisión por contacto, directo e indirecto, las destinadas a prevenir la transmisión de los patógenos por gota o droplet, como su término en inglés, y las destinadas a prevenir la transmisión aérea o por aerosoles, o también llamada respiratoria. Las estándar son las que han sido diseñadas para disminuir el riesgo de infección por patógenos transmisibles principalmente por sangre, fluidos y sustancias corporales. Por eso, cada vez que vamos a tener contacto con este tipo de fluidos, de secreciones o con piel no intacta, como por ejemplo cuando vamos a curar una herida o una úlcera, o en algún procedimiento en el que podamos tener contacto con secreciones, tenemos que utilizar los métodos de barrera para disminuir el riesgo de exposición. Las precauciones estándar están pensadas no solo para proteger al personal de salud de sufrir accidentes y exposiciones a agentes transmisibles, sino también que tienen como objetivo disminuir la infección en los pacientes que son asistidos por el personal de salud. Siempre que nosotros tomamos contacto con un paciente y no aplicamos las medidas de precaución estándar, como es el lavado de manos, tenemos que pensar que perdimos una oportunidad de prevenir una infección hospitalaria, y que estas causan morbilidad y mortalidad importantes. El tema de infecciones nosocomiales o asociadas al ámbito sanitario lo van a ver más desarrollado en otra presentación, pero tienen que quedar claro en este módulo de bioseguridad que las medidas de bioseguridad también tienen como objetivo, y es uno de sus principales objetivos, reducir la frecuencia de las infecciones nosocomiales. ¿Qué elementos utilizamos para los aislamientos o precauciones adicionales? Bueno, acá tenemos algunas fotos, fíjense que son los mismos que utilizamos y que hemos mencionado para las precauciones estándar. Los guantes, los barbijos, que hay dos tipos de barbijo, lo vamos a ver cuando veamos cada tipo de aislamiento, los camisolines y la protección facial y ocular. Veamos entonces, ahora sí en detalle, cada tipo de aislamiento, el de contacto y el de respiratorio. Comenzamos por el aislamiento respiratorio.
El aislamiento respiratorio se va a indicar para prevenir la transmisión a través de los aerosoles. Los aerosoles son gotitas muy pequeñas que contienen algunos microorganismos o virus que, por ser tan pequeñas, de 2 a 3 micras, son capaces de permanecer suspendidas en el aire durante un largo periodo de tiempo y ser transportadas también por las corrientes de aire a lugares más lejanos, alejados, digamos, de donde está el paciente que, por ejemplo, tosió. Estas gotas son capaces de llegar, además a larga distancia, a lugares dentro del pulmón del paciente susceptible, que son los alvéolos. Esto entonces quiere decir que si un paciente tose en un lugar y tiene una enfermedad de transmisión por aerosoles, esas gotitas de 3 micras o 5 micras, que son muy pequeñas, llevan microorganismos o virus transportados por el aire y llegan hasta los alvéolos de otro paciente susceptible, contagiando entonces a este paciente de esa infección respiratoria. ¿Cuándo tenemos que aplicar este tipo de aislamiento? Bueno, cuando hay una infección sospechada o certificada, es decir, documentada por algún patógeno que nosotros sepamos que se transmite de esta manera, a través de aerosoles. Son pocos los patógenos que tienen esta capacidad. El Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, el virus de la varicela, ya sea tanto cuando produce el cuadro de varicela, tan común en la infancia, como cuando por reactivación produce un herpes zóster generalizado o local en el caso de los inmunocomprometidos. También en el caso del sarampión, y podemos sumar ahora el SARS-CoV-2 según las indicaciones que figuran actualmente en las normas locales. ¿En qué consiste el aislamiento respiratorio? No solo en el uso de algunos elementos de barrera específicos, sino también en una disposición especial del paciente cuando se encuentra en una unidad de internación, por ejemplo. La habitación debe ser individual, la puerta debe permanecer cerrada y hay que restringir las visitas y el acceso del personal a la habitación, porque consideramos que donde está el paciente, respirando, hablando y tosiendo, entonces va a haber partículas en el aire que contengan el microorganismo o el virus. Entonces cualquier persona que ingrese puede inhalar esas partículas y infectarse. Hay que limitar el traslado del paciente a lo imprescindible. Es decir, si tiene que salir a hacerse estudios, hay que organizarlos con tiempo para que el paciente no esté esperando, por ejemplo, en salas de espera, y si es posible, hacerlos todos en una misma salida. El barbijo que debemos utilizar para ingresar en la habitación en la que se halle un paciente que presenta una infección que se transmite a través de aerosoles es un barbijo especial que se llama N95, que tiene una disposición de sus fibras que no permite que sean atravesadas por este tipo de partículas. El barbijo es de uso individual, no puede compartirse entre las distintas personas que asistan a ese paciente. Debe, siempre que se moje o se doble, es decir, cuando haya cualquier cambio que pueda alterar su estructura, debe desecharse. De lo contrario, puede utilizarse algunos días. Eso se consulta con el Comité de Control de Infecciones de cada institución, que pueda ver las indicaciones del fabricante del barbijo. Y es muy importante que quede bien ajustado a la cara para no permitir fugas de aire que puedan favorecer el ingreso de estas partículas que contienen microorganismos o virus. Bien, ¿cuánto duran el aislamiento respiratorio? Dependerá de la patología en la cual está indicado. En el caso del sarampión, hasta 5 días después de la aparición del exantema. En el caso de la varicela, hasta la aparición de las lesiones costrosas. En el caso del herpes diseminado o localizado en inmunocomprometidos, es durante la enfermedad. Y en el caso de la tuberculosis falcinífera, hasta que se negativiza el cultivo. En el caso del SARS-CoV-2 hay que ver la indicación vigente en ese momento, ya que han cambiado un poco las recomendaciones e incluso hay algunas instituciones que han tomado algunas medidas diferentes de otras en cuanto al momento en que se puede suspender la indicación de aislamiento en la infección por este virus. Pero en general, siempre que el paciente esté sintomático, no puede quitarse el aislamiento respiratorio. Los aislamientos se señalizan en las instituciones de salud con carteles.
Estos pueden ser digitales cuando uno va a revisar la historia clínica o también estar en la puerta de la habitación para alertar a cualquiera que vaya a ingresar a la habitación sobre las precauciones que debe tener, especialmente con ese paciente. Por ejemplo, si hay un paciente internado y va el técnico de rayos o el de laboratorio directamente a hacer la extracción o tomar una placa de tórax, no va a conocer la historia clínica del paciente. Entonces, tiene que enterarse por algún método rápido de cuáles son las precauciones que debe tomar. Como vemos acá, entre las precauciones respiratorias tenemos la colocación de un barbijo N95, la restricción de las visitas, la puerta cerrada y la higiene de manos. Que la higiene de manos forma parte de las precauciones estándar. Bueno, hay otros patógenos que se transmiten por contacto. De hecho, la mayoría de los patógenos que producen infección nosocomial tienen este mecanismo de transmisión. La transmisión por contacto se da cuando, ya sea por contacto directo con la piel del paciente o por contacto indirecto con las superficies contaminadas o los elementos que se utilizan para asistir al paciente, se encuentran contaminados con bacterias que colonizan la piel de ese paciente. Esto en general ocurre en lo que llamamos todo el entorno del paciente, la mesa de luz, la baranda de la cama, los dispositivos que está utilizando en ese momento, la ropa de cama, la ropa que utiliza el paciente y las sábanas. Por eso es tan importante la higiene del entorno del paciente y el lavado de manos antes de tomar contacto con cualquiera de estas superficies. En general, son las manos del personal de salud del vehículo en este tipo de transmisión. Y como les decía, fíjense en la figura, hay un ejemplo de cómo las bacterias que están en la superficie del paciente también están a nivel de la mesa que está al lado de la cama, y acá podría haber en realidad bacterias en todos los monitores y las bombas de infusión y las sondas y todo. Todo el entorno del paciente se considera contaminado. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué hay que hacer cuando un paciente tiene un patógeno que requiere aislamiento de contacto, que se transmite de esta manera? Tiene que estar en una habitación privada, o si hay muchos pacientes que comparten el mismo patógeno, pueden estar en una cohorte, es decir, un grupo de pacientes con el mismo agente, colonizados o infectados. El baño debe ser privado preferentemente, y lo ideal es que tengan una antesala para colocarse y retirarse los elementos de barrera. El lavado de manos, por supuesto que es imprescindible. También, en este caso, el uso de guantes y el uso del camisolín. El material que se usa para el cuidado del paciente debe ser individual. El equipo médico, si es posible, ser descartable. Y hay que restringir, como en todos los aislamientos, las visitas y el acceso del personal a lo imprescindible. El paciente se traslada solo cuando es imprescindible, y se mantienen las medidas de aislamiento durante el traslado. En general, también se solicita al personal de enfermería que el paciente se cambie antes de ser trasladado, que se cambie también la ropa de cama, porque, como ya dijimos, esos elementos están muy contaminados. Entonces tenemos que evitar que, por ejemplo, la sábana sucia o la ropa del paciente sucia, porque ha tenido contacto, digamos, con el entorno del paciente, contaminen la camilla y los lugares donde el paciente vaya a estar durante el traslado. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones de aislamiento de contacto en las instituciones de salud? Una muy común es la infección por bacterias multiresistentes, que lo van a ver en otro módulo, qué significa este término. También las diarreas, por algunos de estos patógenos que están en la diapositiva. Y la infección por virus sincitial respiratorio, por virus herpes zóster y para influenza, también son indicaciones de este tipo de aislamiento. Las lesiones cutáneas, cuando son extensas, también requieren este tipo de aislamiento. La escabiosis y la pediculosis, como ectoparasitosis, también requieren estos aislamientos. El impétigo, los abscesos, es decir, las infecciones cutáneas también. Lo mismo las conjuntivitis y las fiebres hemorrágicas virales. ¿Cuánto dura este tipo de aislamiento? En general, lo que dura la enfermedad. Y en el caso de los microorganismos multiresistentes, que es una indicación muy común de aislamiento en las instituciones de hospitalización de pacientes adultos, se indica por lo general durante toda la internación, e incluso también cuando el paciente reingresa, si fue dado de alto y reingresa, especialmente si estuvo expuesto a antibióticos o tiene lesiones activas,
porque estos se han identificado como factores que prolongan la colonización por microorganismos multiresistentes. Incluso pueden estar 1 año o 2 años colonizados por estas bacterias. ¿Cómo se señaliza el aislamiento de contacto? Con carteles como el que vemos acá, en donde se indica qué es lo que hay que usar para ingresar a la habitación. Guantes descartables, batas también descartables y material clínico de uso individual. Lavado de manos, por supuesto, y restricción de visitas. Estos dos, lavado de manos y restricción de visitas, son comunes a todos. El aislamiento por gota se indica en aquellos pacientes en los que se sospecha o se ha documentado que tienen una infección capaz de transmitirse a través de la gota que se produce al toser o al hablar. Característicamente, esa gota que se produce al toser o al hablar tiene la capacidad de llegar hasta casi 2 metros desde donde es emitida. Es decir, si tengo un paciente en una cama acostado y tiene una infección que se transmite por este mecanismo, como por ejemplo es el virus influenza, sé que los 2 metros alrededor de esa cama son una zona en la cual va a haber gotas salivales emitidas por ese paciente que pueden contener el virus influenza. ¿Qué es lo que se hace cuando un paciente tiene sospecha o está documentada una infección que tiene transmisión por gota? Se lo coloca en una habitación privada o eventualmente en una cohorte. Esto a veces ocurre, por ejemplo, cuando estamos en plena etapa de influenza, supongamos en junio o julio, y no hay más habitaciones para lograr los aislamientos. Pueden ponerse 2 pacientes en una misma habitación con el mismo diagnóstico. Y si no es posible habitaciones individuales, tenemos que procurar que la separación entre pacientes sea de por lo menos 1,80 o 2 metros. El barbijo que se utiliza es el barbijo de tipo quirúrgico, que es el triple capa con tableado. El tableado va mirando hacia abajo en la parte externa y debe colocarse siempre que vayamos a estar a menos de 2 metros de distancia del paciente. Por ende, todo el personal que asiste directamente al paciente, que va a hacer el examen físico o un traslado, debe colocarse este tipo de barbijos. Lo mismo se prevén salpicaduras con secreciones respiratorias, como por ejemplo si se van a aspirar secreciones o el paciente tiene tos y hay que hacer alguna maniobra en la vía aérea o la vía oral. En esas situaciones, además de usar el barbijo, vamos a usar gafas, camisolín y guantes. Las gafas son importantes porque la gota que se emite al toser o al hablar puede caer sobre la mucosa conjuntival y este también es un mecanismo de transmisión. El equipo médico tratamos de que sea individual y material descartable de uso exclusivo. También limitamos el traslado de la habitación y es muy importante la limpieza diaria y por turnos de todas las superficies. Las superficies tocadas con frecuencia por el paciente y el personal, como son las barandas de la cama, las mesadas, la mesa de luz, los picaportes, tienen que limpiarse con mucha frecuencia. ¿Qué infecciones requieren este tipo de aislamiento? Los virus respiratorios, como el virus influenza, la Bordetella pertussis, que es el agente del coqueluche, también las infecciones por meningococo y estrepto del grupo A. Hay otras infecciones que también requieren aislamiento por gota y esto lo pueden consultar en la bibliografía que les dejo al final de la presentación. ¿Cuál es el cartel que indica el aislamiento por gota? Un ejemplo es este que tenemos acá. Se usa entonces, tiene que haber higiene de manos y restricción de visitas, como en todos los aislamientos, un barbijo de tipo quirúrgico y el uso de guantes, siempre estos que vayamos a estar a menos de 2 metros de distancia del paciente. Acá tenemos una ayuda a memoria sobre cómo se coloca el equipo de protección personal y cómo se renueva el equipo de protección personal. Esto lo pueden encontrar también en una de las guías que aparece en las lecturas sugeridas y también en el video que está indicado como sugerido en la presentación de bioseguridad de precauciones estándar. Entonces, ¿qué diferencias hay entre las precauciones estándar y las adicionales? El equipo que utilizamos es el mismo: barbijo, guantes, camisolín, protectores oculares. La diferencia es que la indicación de las precauciones estándar es en todos los pacientes sin importar su condición médica o su diagnóstico. En cambio, las precauciones adicionales o aislamientos solo aplican a algunos pacientes con diagnósticos confirmados o sospechados de enfermedades infecciosas específicas.
La indicación del uso del equipo de protección personal como parte de las precauciones estándar depende de la práctica que vaya a realizar. Por ejemplo, si yo voy a curar una herida, voy a utilizar guantes. Si voy a aspirar secreciones en un paciente, voy a colocarme antiparras y barbijo. Según la práctica que yo vaya a realizar, tengo que poder reconocer si voy a estar expuesto a secreciones, fluidos o sangre y entonces colocarme el equipo de protección que corresponde. En cambio, las precauciones adicionales, siempre que yo vaya a ingresar al ámbito del paciente, al box o a la habitación del paciente, tengo que colocarme el equipo de protección que está sugerido. ¿Cuánto duran las precauciones estándar? Siempre, porque siempre tengo que tomar esas medidas de bioseguridad, el lavado de manos y el uso de equipo de protección personal cuando esté indicado según el tipo de maniobra que voy a hacer. En el caso de las adicionales, se considera implementarlas mientras se considere que la enfermedad que se sospecha del paciente o está documentada es transmisible. Y eso tengo que consultar por cada patógeno en particular cuánto va a durar. La señalización, habitualmente con carteles digitales o en la puerta de la habitación, está presente en las precauciones adicionales. En cambio, en las precauciones estándar no hay ningún tipo de señalización. Es el personal de salud el que tiene que decidir si, según la práctica que va a hacer, necesita utilizar un equipo de protección personal específico para esa práctica o no. No va a haber un cartel que indique usted debe colocarse un barbijo quirúrgico de antiparras porque va a aspirar secreciones, sino que ustedes son los que lo tienen que decidir en función de la práctica que vayan a realizar. Y el mecanismo de acción de las precauciones estándar es el de interrumpir varios tipos de mecanismos de transmisión, sobre todo el que es a través de fluidos, sangre y secreciones. En cambio, las adicionales, cada una está diseñada para interrumpir un tipo de transmisión, por aerosoles o respiratoria, por gotas o por contacto. ¿Qué ocurre con los pacientes que están en aislamiento y la vajilla y utensilios que usan para comer? Bueno, en general no se da un tratamiento distinto, sino que el agua caliente y el detergente que se utiliza en las vajillas, es el suficiente para decontaminarlos. No se requieren precauciones especiales en relación a esto. Y la vajilla descartable no está recomendada porque es bastante incómodo para el paciente y es un gasto. El traslado de los pacientes, bueno, en el caso del contacto, como ya dijimos, hay que limitar el traslado, usar métodos de barrera cuando se hace imprescindible el traslado y notificar al personal que va a recibir al paciente, ya sea dentro de la institución, como si va a ser derivado a otra institución, como ocurre con las de cuidados crónicos. El manejo de la ropa de cama en los aislamientos, como en general en realidad debe evitarse el contacto, no hay que sacudir nunca la ropa de cama, no utilizar la ropa de cama para limpiar superficies que estén sucias, se traslada en bolsa roja y el lavado se hace con la técnica habitual, ya que el lavado en las instituciones de salud que contemplan internación y asistencia de pacientes está diseñado de manera tal que interrumpe la transmisión a través de la ropa de cama. Es decir, es suficiente con el agua caliente y el jabón de las máquinas de lavado sanitario para eliminar este tipo de microorganismos. Tratemos de que siempre esté solo lo indispensable dentro de la habitación de un paciente en aislamiento, en general de todos los pacientes, porque todo lo que está dentro de una habitación se contamina fácilmente. Siempre que un paciente quede en aislamiento, los elementos de barrera se tienen que colocar fuera de la habitación o en una antesala y recién ingresar cuando están los elementos de barrera colocados. Al alta del paciente se hace una limpieza terminal de la habitación. El material descartable se desecha, por ejemplo, si se han dispuesto gasas, cinta o lo que sea para curar una herida del paciente, eso no puede volver al office de enfermería, se tiene que desechar porque se considera contaminado. Se mantienen las precauciones indicadas hasta que la habitación está limpia, es decir, el personal de limpieza va a ingresar con guantes y camisolín si se trata de un aislamiento de contacto, con barbijo N95 si se trata de un aislamiento por aerosoles o respiratorio. Y una vez que está limpia y ventilada, entonces puede ser reutilizada. Al indicar las precauciones de aislamiento, debemos considerar que
esto tiene un efecto en general negativo sobre el paciente. Ocurre que hay una reducción de las visitas del personal de salud, también de las visitas de familiares y amigos y de las salidas para hacer estudios o, en el caso de las internaciones prolongadas, salidas pseudo recreativas que hacen algunos pacientes en instituciones de cuidados crónicos dentro de la institución. Genera un estigma de opinión también, y se ha documentado que aumentan los eventos adversos evitables en estos pacientes. Es decir, hay, por llamarlo de alguna manera, una reducción en el cuidado del paciente. Así que tenemos que tratar de evitar esto. Y simplemente se logra mediante la educación del personal de salud, que tiene que conocer que utilizando el equipo de protección personal de manera correcta y realizando la higiene de manos de manera correcta, no va a adquirir la infección ni a transmitir la infección que posee el paciente. El paciente que está bajo aislamiento debe continuar recibiendo la misma calidad de atención que recibía antes de aislarse o que tienen los pacientes que no están en aislamiento. Bueno, y aquí les dejo una lectura recomendada sobre aislamientos específicamente, pero también este tema lo tienen en las lecturas que están recomendadas en la actividad, en la presentación de precauciones estándar. Muchas gracias.